El libro comienza con la presentación del aviador, quien es el narrador de la historia. Él cuenta que cuando era niño, dibujó una boa comiéndose un elefante, pero los adultos pensaban que había dibujado un sombrero. Cuando el aviador intentó corregirlos, los adultos le dijeron que dejase de dibujar y se dedicase a algo más productivo, algo que hace que el aviador se lamente de la falta de imaginación de los adultos. Como resultado, el aviador decidió abandonar su sueño de ser artista y se convirtió en piloto. De adulto, un día mientras volaba sobre el Sáhara, su avión tuvo un problema y se vio obligado a aterrizar en el desierto, lejos de todo contacto humano. Mientras intenta arreglar su avión, aparece un niño que el aviador apoda como el Principito. El aviador se sorprende al verlo solo en el desierto y decide ayudarlo. El niño le pide al aviador que le dibuje un cordero, y en su lugar, le enseña su antiguo dibujo de la boa devorando al elefante. Para su sorpresa, el Principito entiende el dibujo a la perfección, y el aviador decide entonces dibujarle el cordero. Sin embargo, al verse incapaz de dibujarlo, dibuja en su lugar una caja, y le dice al Principito que el cordero está en el interior de la misma, que solo debe usar su imaginación, y el Principito acepta el dibujo. Los días pasan, y el aviador sigue intentando reparar su avión, sin éxito. El pequeño príncipe le cuenta al aviador que viene de un planeta muy pequeño, que es poco más grande que una casa, y tiene 3 pequeños volcanes, uno de ellos inactivo, y gran variedad de plantas. Se pasa el día limpiando los volcanes, y quitando algunas semillas de malas hierbas, como las semillas de los árboles baobabs. El Principito confiesa que quería un cordero para que se comiera los baobabs, y entonces el aviador comenta que el cordero también podría comerse una rosa con espinas. El Principito, entonces, le cuenta al aviador que en su planeta hay una misteriosa rosa que un día empezó a crecer en su asteroide y que la quiere tanto que la cuida y protege con un biombo y una cúpula de cristal para que no le pase nada. A medida que la historia avanza, el Principito y el aviador se hacen amigos y el Principito le enseña al aviador algunas de las lecciones más importantes de la vida. Juntos, descubren la importancia de la amistad, la empatía y el amor. El Principito le cuenta al aviador sobre su amor por su rosa, y cómo su cuidado diario le hacía feliz, pero también le causaba problemas y preocupaciones. El Principito también le enseña al aviador la importancia de cuidar de lo que es importante para uno, como su planeta y sus seres queridos. A través de sus conversaciones, el aviador aprende a valorar las cosas simples y a apreciar la belleza en la vida. El Principito cuenta que visitó otros 6 planetas antes de llegar a la Tierra. En el primer planeta conoció a un rey sin súbditos, que solo quería que alguien obedeciera ciegamente sus órdenes. En el segundo planeta conoció a un hombre muy vanidoso, que miraba mucho por su aspecto, y se creía la persona más admirada del universo, a pesar de encontrarse solo en su desolado planeta. En el tercer planeta conoció a un borracho, que bebía para olvidar la vergüenza de ser un borracho. En el cuarto planeta se encontró con un hombre de negocios, que contaba las estrellas y afirmaba que él era el dueño de todas y cada una de ellas, por lo que las contaba constantemente para cerciorarse de que estaban todas. En el quinto planeta conoció a un farolero, que encendía y apagaba su faro continuamente, sin descanso, a la hora del amanecer y del anochecer, algo que tendría lógica, de no ser porque en su planeta los días pasaban en un minuto. En el sexto planeta conoció a un geógrafo, que se pasaba los días investigando una teoría suya, teoría que decía que en realidad, nunca había explorado el mundo que tanto decía conocer. El geógrafo le pide al Principito que describa su casa, y le habló de la rosa, pero el geógrafo le explicó que él no registraba cosas efímeras como las plantas. El geógrafo, además, es el que le recomienda al Principito visitar el séptimo planeta, la Tierra. Cuando llegó a la Tierra, el Principito aterrizó en el desierto, y creyó que el planeta estaba deshabitado, pero luego conoció a una serpiente amarilla, que le dijo que tenía el poder de ayudar a las personas a regresar al lugar de donde vinieron. Luego encontró una flor, que le dijo que llevaba años sin ver personas por allí, por lo que decidió subir a una montaña, la más alta que había visto en su vida, para ver toda la tierra, pero se encontró con una panorámica del desolado desierto. El Principito llamó y gritó, y le respondió su eco, por lo que creyó que eran otras personas burlándose de él. Siguió buscando, y encontró un jardín de rosas, que le hizo desanimarse, porque pensaba que su rosa era la única del universo, y comprobó que no era así, que había cientos de rosas. Entonces se sintió desdichado, pensando que en su pequeño asteroide solo había 3 volcanes y una flor, que parecía ser más común de lo que imaginaba. Sumido en la tristeza, el Principito se echó a llorar, y eso atrajo la atención de un zorro, que quería ser domesticado y estaba buscando humanos. El zorro le explicó al Principito que su rosa sí era única y especial en el universo, porque él la quería. Le contó que, en cierto sentido,
el Principito había domesticado a la rosa, y por eso ahora se sentía responsable de ella y de su bienestar. El Principito entonces decidió domesticar también al zorro, con el que forjó una bonita amistad, aunque a la larga tuvieron que separar sus caminos, y eso le hizo sentirse triste de nuevo. Sin embargo, le dejó una importante lección: lo esencial es invisible a los ojos. Más tarde, el Principito conoció a un guardagujas, que le explicó que las personas viajaban constantemente de un lugar a otro en los trenes, porque nunca estaban satisfechas del lugar en el que se encontraban, ni sabían lo que buscaban, a diferencia de los niños. Luego conoció a un vendedor, que vendía una píldora que eliminaba la sed, y por ende, ahorraba a las personas 53 minutos a la semana al no tener que beber, pero el Principito pensó que si tuviera ese tiempo, lo dedicaría a buscar agua. 8 días han pasado, y el aviador sigue sin poder arreglar su avión. Ya no le queda agua, y la sed comienza a ser un problema, por lo que en busca de agua, pasa las horas caminando por el desierto junto al Principito, y se les hace de noche. Se sientan a descansar, y hablan sobre lo hermoso que es el desierto, a lo que el Principito dice, que el desierto es tan hermoso, porque esconde un pozo de agua en alguna parte. El aviador lo compara con una casa, que esconde tesoros en algún rincón, y dice que ya sea una casa, un desierto o una estrella, lo que realmente buscamos no siempre está a la vista. Estas palabras emocionan al Principito, ya que le recordaban a las enseñanzas de su amigo el zorro. Agotado, el Principito cae rendido y duerme, mientras el aviador lo lleva en brazos, y sigue caminando en busca de agua. Al amanecer encuentra por fin un pozo, que misteriosamente, se encuentra en muy buen estado para estar en mitad del desierto. El aviador saca agua para el Principito, y él la bebe como si fuera un regalo, alegando que las personas no saben lo que buscan, cuando en realidad, aquello que buscan puede estar en una rosa o en un poco de agua, y por eso se debe buscar con el corazón, no con los ojos. El Principito le pide al aviador que le dibuje un bozal para su cordero, y le cuenta que al día siguiente cumpliría 1 año en la tierra, y además, le revela que está buscando el camino de regreso a su hogar. Luego, el Principito le pide al aviador que regrese a ese lugar al día siguiente, al atardecer. Al día siguiente, el aviador se dirige hacia el lugar que el Principito le indicó, donde lo encuentra hablando con una serpiente. El príncipe le explica al piloto que su cuerpo es demasiado pesado para llevarlo consigo de regreso a su planeta, por lo que dejará su cuerpo en la tierra y regresará como un ser espiritual. También le pide que no le vea marcharse, para no ponerse nervioso, pero el aviador se niega a dejar ir al Principito. Este lo consuela, diciéndole que mire a las estrellas y recuerde su risa, para que parezca que todas las estrellas ríen con él. Entonces, el Principito se aleja, y deja que la serpiente lo muerda, y cae sin hacer ruido. A la mañana siguiente, el aviador busca el cuerpo del Principito, sin éxito. La historia termina con un paisaje del lugar, en el que se encontraban el aviador y el Principito, cuando la serpiente mordió a este último. El aviador pide entonces que si alguna persona visita ese lugar y se encuentra con un niño de cabellos dorados que no responde a lo que se le pregunta, se lo notifiquen tan pronto como sea posible. La historia del El Principito es una fábula llena de lecciones importantes para todas las edades. El final, aunque triste, nos enseña sobre la importancia de aceptar nuestra mortalidad y de vivir la vida con sabiduría y valentía.